El Seol o Hades según la Biblia. Bueno, hoy estaremos hablando de este asunto porque veo que siguen muchas personas confundiendo entre esta palabrita del Seol con la tumba o el sepulcro, y no es lo mismo. Están entrelazados cuando se habla de Seol o Hades, sepultura, se entrelaza la sepultura con el Hades. Por eso que hay gente que no entiende mucho esto y a continuación voy a proceder a leer todos los versículos de la Biblia que hablan del Hades y que hablan del Seol. Pero voy a sacar solamente los que enseñan claramente la diferencia entre Seol y sepultura. O sea, para que quede claro lo que la Biblia dice del infierno y no lo que dicen los arrianos de Jehová y, y cualquier otra persona que pueda estar confundida. Bueno, vamos a empezar entonces con el libro de Números, capítulo 16, verso 30, donde dice: Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. En este caso, la tribu de Coré se rebeló en contra de Moisés, y Dios castigó a esta tribu y hizo abrir en la tierra una grieta profunda justo debajo de donde estaba su campamento, y los hizo caer a todos vivos con todos sus bienes a ese precipicio. Como usted puede apreciar, el Seol está relacionado con la sepultura y con la muerte, pero no son lo mismo, porque estos tipos cayeron por ese precipicio y por supuesto, ¿qué le pasa a una persona cuando cae en un precipicio? Se muere, el cuerpo se muere, ¿cierto? Entonces el cuerpo se muere y quedó ahí enterrado en ese hoyo profundo y ellos llegaron hasta el Seol, las almas de ellos, es decir, ellos salieron dispersados hacia abajo hasta el Seol. Y como usted puede ver, hay una relación directa entre el Seol, la tumba y la muerte, pero son cosas distintas, no es lo mismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo según lo que nos enseña la Biblia, porque esto es estudiando la Biblia. En el libro de Job, capítulo 24, verso 19, dice: La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Esto está enseñando que el calor derrite la nieve y lo compara con el Seol que consume al pecador, ¿cierto? Bueno, si el Seol fuera la sepultura o la tumba, como enseñan los testigos de Arriano, entonces los que viven alejados del pecado no van a la tumba, qué raro. La gente que estaba cerca de Dios igual llegó su cuerpo a la tumba. Entonces aquí no está hablando de la tumba, está hablando del Seol, un lugar que está abajo en la tierra, en lo profundo, donde va a vivir el alma. Se ve claro. En Salmo 9:17 dice: Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Aquí está más claro. Repito, el Seol, si el Seol fuera una sepultura o la tumba, los buenos entonces no van a la tumba, porque yo sé que María la Virgen murió, y murió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de hecho todos los apóstoles murieron y fueron a las tumbas. Entonces, dice, porque los malos serán trasladados, y todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia ahí. Está hablando de las personas, del alma, no está hablando del cuerpo. En Salmo 31:17 dice: No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede un cadáver avergonzarse en una sepultura? No, ¿cierto? En el Seol, que es un lugar en el centro de la tierra donde van las almas de los que no son de Dios
y las almas de los que sí son de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahí van las almas, en el Seol, en un lugar en el centro de la tierra. ¿Te das cuenta entonces cómo se puede avergonzar un cadáver? Si el cadáver lo único que sabe hacer es pudrirse y apestar. Aquí está hablando de las personas, del alma, que son avergonzados en el infierno, en el caso porque se olvidaron de Dios. Sin embargo, ellos, el que no se olvida de Dios o el que invoca a Dios, no va a ese lugar ni es avergonzado, porque va a un lugar que está a otro lado del Seol, que es el seno de Abraham. En Salmo 86:13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. La sepultura, amigo mío, tienen 2 metros de profundidad. A lo más, esas sepulturas que son para toda una familia, donde tienen que caer 5, 6 o más personas, llegan hasta los 4 metros según el conocimiento que tengo. Nunca se podría decir que esa profundidad que implica una gran distancia como para llamarla las profundidades. Aquí habla del alma. Es el alma la que desciende al Seol y el cuerpo queda en la sepultura. Son dos cosas distintas. Proverbio 30:16 dice, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacía de agua, y el fuego que jamás dice, basta. Aquí está enseñando lo insaciable que es el Seol. El Salmo de Salomón dice en 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego y fuerte llama. Aquí está comparando el Seol con los celos. Es un buen ejemplo para comparar el sufrimiento mental que las personas que están en el Seol sufren por el remordimiento. Todas esas personas que estuvieron, que yo conocí a tal persona que me quiso hablar de Dios y yo no lo dejé, ese remordimiento que lo consume tanto como las personas. ¿Usted ha conocido a alguna mujer celosa o a un hombre celoso? Estos tipos, oye, sufren de una manera pero extraordinaria. Bueno, ese sufrimiento en el Seol es multiplicado por 1000. Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Como dije anteriormente, ¿qué ser humano con sus facultades mentales sanas llamaría a una sepultura un abismo? Nadie, ¿cierto? Si un hoyo de 2 metros o 4 a todo reventar. En Ezequiel 32:21 dice, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Amigo mío, los cadáveres en la sepultura hablan, ¿no es cierto? Solo se pudren, como dije anteriormente. Pero en el Seol los muertos viven, sufren y hablan. La cosa está clara. En Amós, capítulo 9, verso 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Esta es muy buena, y mire cómo compara la distancia entre el cielo y el Seol. Así como el cielo está a kilómetros de distancia, el Seol también está a kilómetros de distancia, pues amigo mío. La sepultura no está ahí, tú cualquier día puedes ir con una pala y ponerte a cavar y vaya a encontrar a tu ser querido muerto. En cambio el Seol no, está a kilómetros de distancia. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, porque en ese tiempo imperaba en el mundo antiguo el mundo helénico que le llaman, el mundo griego, y el idioma de este era justamente el griego.
Así que al Hades se le tradujo como Hades. Hades para demostrarle o enseñarle a los griegos, para que ellos pudieran entender que el Seol estaba en la parte más baja de la tierra, a la que ellos le llamaban Hades, porque ellos tenían un dios, el dios del Hades, el dios de abajo, del inframundo. Ellos, los griegos, tenían un dios, entonces por eso que se usa el Hades en lugar de Seol, que es una palabra hebrea. Y en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades quiere decir que es las puertas del infierno, y no tienen poder sobre la iglesia. Si el Seol o el Hades fuera la sepultura, entonces todos nosotros los cristianos, nuestros cuerpos no morirían, por hermano, amigo mío, no morirían, porque Jesús aquí es el Señor Jesucristo que está hablando. Las puertas del infierno no tienen poder sobre la iglesia. Yo soy la iglesia. Usted, hermano que me está escuchando, usted es la iglesia. Nuestro cuerpo no moriría, sin embargo, morimos. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este versículo es muy conocido y por supuesto muy vapuleado, insultado, rebajado, desvalorado y todo lo que el diablo ha querido hacer con esta historia de Lucas. Le dicen que es una metáfora, otros dicen que es una forma de hablar, es que algo que no. Sea lo que sea, Jesús, para empezar, no miente. Y Jesús fue el que enseñó esta historia. Y, y todas esas figuras literarias no usan eh, nombres propios. Y aquí, en esta historia, se usa el nombre de Lázaro el pobre. El mendigo se llamaba Lázaro. Y el rico, ustedes saben qué pasó con el rico. Se fue al Hades o al Seol. Y ahí estaba, como dijo Jesús, en tormento, en una llama. Y él veía cómo Lázaro, el mendigo que vivía fuera de su casa esperando alimentarse de las migajas de lo que él le sobraba a él, estaba consolado ahí en el seno de Abraham en el paraíso. Es decir, no estaba ni durmiendo el muerto, no estaba sin pensamiento, pensaba totalmente, se acordaba totalmente que tenía 5 hermanos fuera acá en la tierra que tenían la misma creencia que él, por lo cual le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a sus familiares para que le hablara y le advirtiera de que existía ese lugar. Y Abraham le dice que no, porque aunque se levantara alguien de los muertos y a avisarle a la gente que está viva que existe ese lugar, ni aún así creerían. Por eso que yo de repente dudo esa gente que va a darse una vueltecita al infierno, para empezar, aunque ese es otro tema. En Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando derechamente de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Y está hablando de que su alma no va a quedar ahí en el Hades, o en el Seol, como se decía en el Antiguo Testamento. Era solamente un momento que iba a estar ahí, 3 días, como dijo Jesucristo. Y también dice que no permitiría que su santo vea corrupción, hablando del cuerpo de Jesús. O sea, el cuerpo de Jesús no se iba a pudrir. Así que habla perfectamente de dos cosas. Se da cuenta que está hablando de dos cosas. Está hablando del alma, que está en el Hades o en el Seol, y está hablando del cuerpo, que no se va a pudrir. Son dos cosas, amigo. Dos cosas distintas, que van juntas, porque lamentablemente la muerte está asociada con la sepultura y el infierno. Obvio que tienen que estar cerquita y se tiene que entrelazar. En Hechos 21:31, mire, aquí dice bien claro, lo mismo que acabo de decir hace un rato. Dice aquí, Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Ven? Lo mismo que yo acabo de explicar hace un rato.
Y en Apocalipsis, capítulo 20, verso 30 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Se da cuenta aquí? El mar entrega los cuerpos que había en él, y el Hades o Seol entrega las almas, porque serán resucitados y juzgados. Ahora fíjese bien usted, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Habla de los muertos. Cuando la Biblia habla de los muertos, se está refiriendo al cuerpo muerto, algunas veces, y otras veces al alma, a la persona. Y aquí la muerte es un ser espiritual, es un demonio o un ángel caído. Ese va a entregar los muertos, o sea, las almas que están en el infierno. Y el infierno también va a entregar las almas y los muertos que están ahí. Porque tanto la muerte como el infierno es un lugar donde están las personas en alma, en forma incorpórea, que pertenece al mundo espiritual. Y por último, les quiero dejar Apocalipsis 20, verso 14, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y la muerte, como dije hace un rato, que es un ángel caído o un demonio, y el Hades o Seol serán echados al lago de fuego y azufre. Las sepulturas no van a ser echadas al lago de fuego y azufre, amigo, por si acaso. La sepultura, los cementerios, los nichos, ¿cómo le llaman? Las fosas, todas esas cosas, las fosas comunes, todo eso, eso no va a ser echado al infierno. Porque cuando este planeta Dios lo destruya, se va a destruir por el fuego. Y no va a ir al infierno, se va a destruir. Sin embargo, aquí la Biblia que está diciendo que la muerte, que es un ángel adorado por muchos mexicanos, y el Hades, que es el Seol, el infierno, un lugar donde en estos momentos hay millones de personas ahí sufriendo, fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Esto, querido amigo, es todo lo que la Biblia habla del Seol o el infierno, y que nos enseña la diferencia que hay cuando la Biblia habla de la muerte del cuerpo y habla del cuerpo específicamente y del alma que somos nosotros. Hay una diferencia que muchos no quieren ver. La gente que no cree en el infierno es porque se están negando a sí mismos que hay un momento en que van a tener que hacerse cargo de toda su vida, de los pecados. Oiga, Jesús murió por todos nuestros pecados. Él pagó el precio. Si usted acepta a Jesús, no tiene por qué temer a la muerte, porque cuando su cuerpo muera se va a ir a vivir con Jesús para siempre. Pero si usted no tiene a Jesús y usted se empeña en no creer en que hay un infierno, porque usted dice, pero yo creo en Jesús, pero no creo en el infierno. Oye, no puedes hacer la diferencia. Si tú crees en Jesús, vas a tener que saber creer en el infierno, porque Jesús enseñó que había un infierno. Y si tú no crees en el infierno, amigo, te vas a ir a dar toda tu vida eterna allá en el infierno por no creer que el infierno existe. Porque si tú dices que no crees en el infierno, pero crees en Jesús, estás diciendo que Jesús es mentiroso. Cuidado con eso. Los invito a escudriñar la Biblia, querido hermano, amigo. No va a faltar el cristiano de cartón que va a decir, ay, es que tiene muchos versículos y a mí me aburre. No va a faltar, pues. Yo a esa gente siempre le digo lo mismo. La Biblia lo dice claramente. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, le molesta la palabra de Dios. El que no es de Dios se siente como incómodo cuando se le habla de la Biblia. El que no es de Dios eh, es del diablo, amigo mío. Así que váyase preocupando. Entonces, como le dije,
Hay una forma que es muy básica para estudiar la Biblia y espero que ustedes la usen. Y es justamente hoy que tenemos las computadoras, que usted pone la palabra Seol y busca todos los versículos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento de Seol y todos los que hay en el Nuevo de Hades, y los lee. Y ojalá leyera también lo que yo acabo de hacer, 4 versículos antes y 4 versículos después del versículo que estoy leyendo, donde se habla del Seol, para poder entender el contexto. Y de ahí saqué todos los que enseñan esta diferencia que hay entre el cuerpo y el alma. Bueno, espero que sea de bendición esto que les estoy entregando y que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.